Un suscriptor está buscando una buena opción con un presupuesto de 80 millones de pesos que cumpla las siguientes características: que mínimo sea 2022, que tenga buena seguridad, buen desempeño, buena comodidad, que no sea tan bajito y que además le sirva en lo posible para tratar de evitarse el pico y placa. Adicionalmente, nos hace una pregunta bastante interesante y es: ¿qué pienso yo de la posibilidad de que los carros híbridos puedan llegar a perder su ventaja de poder circular en los días de pico y placa a partir del 2027? A propósito, muchísimas gracias a nuestro suscriptor por hacer esta contribución al canal. Bueno, continuando con el tema, nuestro amigo cuenta actualmente con un Nissan March 2017 y digamos está algo amañado con el carro, pero quiere un poco más de espacio. Ya sabemos que el March es bastante estrecho. Ahora, él está considerando una serie de opciones que la gran mayoría de estas no se ajusta especialmente al tema del pico y placa. Pues considera carros como lo son la Citroën C4 Cactus Shine, que en lo personal considero que es una muy buena opción y que cumple con la mayoría de las cosas que está buscando. Un buen equipamiento, una buena seguridad, una excelente altura al piso. 22 centímetros de altura al piso es impresionante para una SUV, sobre todo hoy en día, que son muy bajitas la gran mayoría de estos. Adicionalmente tiene un excelente desempeño. Ese motor de 1.6 litros turbo lo hace perfecto cuando se trata de viajar especialmente. Pero pues estamos hablando de un carro poco comercial, con una baja representación de marca y especialmente no le serviría para evadir el tema de la restricción del pico y placa. También ha considerado carros como el Hyundai H20 Gravity, y ya sabemos, en la opción crossover de este carro, uno de los automóviles más altos que se ha vendido acá en Colombia. No le fue muy bien a nivel comercial, pero eso no le quita que el carro valga muchísimo la pena, en que temas de fiabilidad, espacio y equipamiento no lo hace para nada mal. Que al igual que pasa con la Citroën C4, pues el H20 tiene muy buenas características. Es más, es un carro que vale muchísimo la pena y a mí me encanta recomendarlo. Porque es espacioso, porque anda muy rico, porque es muy bueno y todo. Pero cuando hablamos de las restricciones de pico y placa, pues le aplica completamente al H20, va a contar con el carro la mitad del mes, la otra mitad le va a tocar o pagar taxi o pagar Uber o en su efecto comprarse un segundo carro, que es lo que muchos terminan haciendo en ciudades como Bogotá. No vale la pena realmente bajo estas necesidades que tiene nuestro suscriptor. Y algo similar le pasa a la Nivus, que también cumple muy bien en espacio, cumple muy bien en equipamiento, en seguridad, en desempeño, lo hace muy bien. Claro, menos comercial que la H20, pero lo hace muy bien y vale muchísimo la pena, aunque en lo personal prefiero un poquito más la T-Cross que la Nivus. Pero pues toca dejarla por fuera. Entonces aquí tenemos tres opciones que consideró nuestro suscriptor que simplemente no le sirven. Ahora, cuenta con otras dos opciones que estas definitivamente sí le van a permitir saltarse el pico y placa. Por un lado, y una de las que más me gusta y uno de los carros que yo más recomiendo, el Suzuki Swift híbrido, que con este presupuesto prácticamente pues se lo puede comprar nuevo si nos vamos a la versión GL o casi nuevo con la versión GLX, que en este caso sería la que más valdría la pena. Eso sí, le tocaría conseguirse un presupuesto adicional y se lo puede comprar nuevo, 0 kilómetros, o en su defecto puede buscar en el mercado un seminuevo con menos de 10.000 kilómetros, que ya se le ajustaría bastante a su presupuesto de 80 millones de pesos. Y es que es un carro que cumple con el tema de la hibridación, además de que es muy económico de consumo, con un rendimiento promedio en ciudad que puede estar oscilando más o menos entre los 65 y los 70 kilómetros por galón. Y en carretera, entre los 90 y 100 kilómetros por galón. O sea, es súper económico de consumo. Y teniendo en cuenta que no es un híbrido completo, sino un micro híbrido, pues lo hace sumamente bien. Entonces, es un carro que vale mucho la pena por ese lado. Pero es que también, en temas de comodidad, si bien no es un carro grande, no es un carro súper amplio, sí es bastante cómodo, al menos para dos personas, que es lo que está buscando nuestro suscriptor. No es una familia grande, sino que son simplemente dos personas, así que por ese lado cumple. Además, las sensaciones al estar en este carro, las sensaciones de manejo también son bastante chéveres. En cuanto a la seguridad, es una de las cosas que mejor lo hace, y nuevamente la versión GLX, que es la que más vale la pena. Y es que cuenta con ayudas avanzadas a la seguridad, cosas que otros carros de ese mismo presupuesto no tienen. Como por ejemplo, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, asistente de cambio de carril. Tenemos también lo que es alerta de tráfico cruzado, alerta de punto ciego. O sea, tiene muchas cosas que otros carros de ese presupuesto no lo haría, y ya el resto es lo habitual: frenos ABS, hay bolsas de aire y demás cosas. Es un carro que en seguridad
cumple y lo hace sumamente bien. En cuanto a lo que tiene que ver ya con altura al piso, aquí sí se raja completamente. Estamos hablando de un carro que tiene una altura al piso de 15 centímetros. Es un carro bajito. Para ciudad, bien. Para uno que otro hueco, bien. Pero para carretera destapada, con huecos un poquito más ya graves o con reductores de velocidad muy grandes, como lo suelen haber en algunos casos, pues es un carro que lo va a estar golpeando por debajo. Y por ese lado sí se raja un poquito, aunque sigue valiendo muchísimo la pena. Y bueno, ya que estamos hablando del Suzuki Swift, toquemos la preocupación que tiene nuestro suscriptor frente al tema de el pico y placa, especialmente con los carros microhíbridos. Y es que el Suzuki Swift puede que diga en su nombre híbrido, pero no lo es realmente un microhíbrido y sí, lo hace muy bien. De hecho, Suzuki en general con sus carros lo hace muy bien con sus sistemas de microhibridación. La cuestión es que no todas las marcas lo hacen igual de bien. Por ejemplo, Mazda, que sus carros son muy buenos, son muy comerciales y valen muchísimo la pena. Pero cuando hablamos de microhibridación, es más nombre que funcionalidad. Es más nombre que realmente un impacto en lo que tiene que ver con el rendimiento de combustible. Para mí, en ese sentido, Mazda lo hace bastante mediocre. Marcas como Hyundai o Kia lo hacen muy bien con sus híbridos, pero con sus microhíbridos, lo mismo. No es que sean muy buenos, no es que haya un impacto real. Ahora, si analizamos las circunstancias de Bogotá, si bien ellos en cierto modo quieren impulsar lo que es el cuidado del medio ambiente, especialmente teniendo en cuenta que concentran la mayor cantidad de vehículos del país, también es cierto que tienen un problema de movilidad. Sus calles se le quedaron muy pequeñas y muy poquitas para la mayor concentración de carros del país, ¿no? O más de 8 millones de habitantes, tienen alrededor de unos 3 millones de vehículos en esa sola ciudad. Entonces, definitivamente se les quedaron corticas las calles. Es por eso que, por ejemplo, a los híbridos, a los microhíbridos que no están matriculados en Bogotá, ya le están empezando a cobrar lo que es pico y placa los fines de semana. Y viendo esa tendencia, lo más posible, que es a finales del 2027, que es hasta donde está blindado, digamos, el decreto, que ya no van a seguir jodiendo con el tema, con tal de quitarlo, sino que al menos hasta finales del 2027, los híbridos y los microhíbridos van a poder seguir andando en Bogotá sin problemas en temas de pico y placa. La cuestión es de ahí en adelante, cuando se acabe el plan de desarrollo, ¿qué va a pasar? ¿Se lo van a quitar? ¿Le van a quitar esa ventaja? Y yo considero que al menos a los microhíbridos sí lo van a hacer. Si todos lo hicieran también como Suzuki en ese tema, no creo que se pudieran pegar de eso y tendrían que buscar otro argumento. Pero con los microhíbridos posiblemente sí lo van a quitar. Y nuevamente es un tema de movilidad. Necesitan depurar las calles. O en su efecto es un problema de plata. Ya se dieron cuenta que es que quieren que les entre más plata al municipio, o más bien al distrito. Es por eso que o van a quitar definitivamente las ventajas que tienen los híbridos y los microhíbridos, o en su efecto le van a empezar a cobrar tal vez una tarifa especial a esos carros. Por ejemplo, en la actualidad el pico y placa solidario en Bogotá está rondando casi los 600.000 pesos mensuales, obviamente dependiendo del carro, o casi los 3 millones de pesos semestrales. Digamos que no le cobren eso, sino más bien una tarifa especial, que en vez de esos 600.000 le cobren 300.000 mensuales, o en vez de esos casi 3 millones le cobren, no sé, 1,5 millones, 2 millones semestrales. Que puede ser una estrategia para depurar en algo las calles de Bogotá y a su vez una forma de recaudar dinero. Eso es lo que yo creo que posiblemente va a pasar ya en 2028. Que nuevamente no lo puedo saber con exactitud. De hecho, incluso los políticos que están allá, pues probablemente tampoco sepan con exactitud qué va a pasar. Pero ese es el escenario más probable, porque Bogotá está jodida con los trancones, está jodida con contaminación y está jodida en temas de presupuesto. Entonces, posiblemente van a tratar de acoplar esa estrategia, porque quitarlas de facto lo veo difícil. Mucha gente, especialmente en Bogotá, ha adquirido demasiados carros híbridos. Y si le quitan esa ventaja, posiblemente se van a enfrentar a protestas y demás. Entonces, tal vez van a tratar de suavizarlo poco a poco. Eso se tiene que ver ya a más largo plazo. Entonces, frente al Suzuki Swift, yo considero que sería una muy buena opción. De hecho, entre todas las opciones que ha considerado, incluyendo la que todavía no he nombrado, pues el Swift sería de las mejores opciones. Que si bien es cierto, va a estar tranquilo hasta finales del 2027 y de ahí en adelante va a ser algo, pues, especulativo, creo que no se le van a quitar de todo las posibilidades. Así que el Swift sigue valiendo muchísimo la pena.
Y por último tenemos la opción eléctrica y ya la he considerado una bastante interesante, la Geely X2, que al menos en lo que respecta a relación costo-beneficio lo hace sumamente bien. Uno de los carros eléctricos más baratos de Colombia, y aquí estamos hablando de un crossover que cuesta en su versión Pro, la versión de entrada, alrededor de unos 78 millones de pesos, nuevo, 0 kilómetros. La versión Max, que es la tope de gamas, cuesta 80 y algo millones, o sea, es un carro barato, ¿sí? Que en equipamiento, como la mayoría de los carros chinos, es bastante completo. O sea, en equipamiento no le falta nada. De hecho, equiparable a lo que puede llegar a ser un Suzuki Swift híbrido en la versión GLX. Eso sí, faltándole en la versión de entrada lo que son las ADAS, las ayudas avanzadas de la conducción, pero en la versión Max está a la par, ¿no? Entonces, compite en temas de precios. Pero en lo que respecta al espacio y dimensiones, la Geely es superior definitivamente a lo que es el Suzuki Swift. Empezando por altura al piso, que ya tenemos más de 16 centímetros de altura al piso, que en los carros 1 o 2 centímetros adicionales marca una gran diferencia, o sea, no lo va a estar golpeando tanto. En lo que es el espacio, no solo para el conductor y copiloto, sino también para los pasajeros de la fila de atrás, es un carro, digamos, entre lo posible, bastante amplio, al menos mucho más que el Suzuki Swift, que es que sus 2.64 metros de distancia entre ejes le da no solo una buena estabilidad en carretera y en curvas, sino también un buen espacio para sus pasajeros. Ahora, Geely es una marca relativamente nueva en nuestro país. Este modelo es algo relativamente nuevo, ¿sí? Básicamente nuevo. Entonces, en temas de fiabilidad, no podría decir este carro es bueno o es malo. Que siempre está el tema de, pues ya sabemos, chino, consideramos que siempre es malo. Que no es así, que las cosas han ido cambiando mucho últimamente. Los chinos han mejorado mucho en calidad. En la marca Geely tal vez lo hagan bien, pero también tal vez lo haga mal. O sea, aquí está el factor incertidumbre. No podría decirle, le recomiendo ese carro, porque no sé si va a salir bueno. Lo que sí definitivamente le voy a decir, tiene una buena relación costo-beneficio, pero al igual que va a pasar con la mayoría de los carros chinos, su reventa no va a ser muy buena, por mucho que sea un carro barato. Y es que, nuevamente, estamos hablando de un carro eléctrico que definitivamente no va a tener restricciones en movilidad en temas de placa, quién sabe, al menos en los próximos 5 o 10 años, ¿sí? A diferencia de los híbridos y especialmente los microhíbridos, más allá no le puedo decir o hablar nada más a favor, ¿no? En ficha técnica el carro vale muchísimo la pena. En precio vale muchísimo la pena. Pero más allá en temas de fiabilidad, no podré decir si es bueno o no. En reventa definitivamente es muy inferior al Suzuki Swift. Ahora, el otro problema que tiene nuestro suscriptor es que donde él vive, digamos que no tiene la posibilidad de poner el punto de carga, que le tocaría hacer algunas adaptaciones. Eso implica algunos gastos. Y dependiendo de cómo sean esas adaptaciones, ese punto de carga le puede salir tan económico como 2 o 3 millones de pesos, pero también como tan caro, pues alrededor de unos 10, 12 millones de pesos. Entonces, es un factor importante. Adicionalmente, si nuestro amigo, digamos, logra poner su punto de carga y va a manejar principalmente en Bogotá, no va a haber mayor inconveniente. Después de todo, tiene una autonomía que oscila más o menos entre los 350 a 400 kilómetros. O sea, no es una mala autonomía. Pero si va a viajar frecuentemente, aquí ya va a ser un inconveniente. Para mí, al menos por el momento, viajar en un carro eléctrico sería algo demasiado estresante por el tema de la falta de infraestructura. Que claro, que uno puede llegar a ciertos puntos y cada vez se hacen más frecuentes. Aún así, estamos hablando de que en cada parada, y dependiendo de los puntos que tenga, porque no todos son de carga rápida, estamos hablando de que le tocaría a usted hacer paradas cada 300 kilómetros y que cada parada demore más de media hora, ¿no? Incluso 1 hora, dependiendo si hay cola, porque he visto varias quejas de algunas personas que tienen carros eléctricos, que listo, encuentran punto de carga, pero hay 2 o 3 o 4 carros delante de él y toca esperar porque solo hay 1 o 2 puntos. Entonces, ese es un gran problema, al menos en la actualidad, a la hora de considerar un carro eléctrico. Entonces, si bien es cierto, el Geely lo pone uno a pensar y lo pone uno a dudar, por su relación costo-beneficio, definitivamente me siento mucho más cómodo diciéndole que se vaya por el Suzuki Swift híbrido. Fiabilidad lo hace bien, comercio lo hace bien, en temas de representación lo hace bien, digamos, no tiene la mejor representación entre todas las marcas de carros, pero no sufre usted tanto con repuestos. Geely es una marca nueva. Lo lo comercializa Bardi, que digamos que hasta el momento con las otras marcas que también comercializa,
no es que lo haga muy bien en temas de representación, se sufre con algo en temas de repuestos, en el stock de repuestos, entonces uno también lo pone a pesar, y es que si una marca no tiene buena representación, no mantiene buen stock de repuestos, el día que llega a haber algún daño por X o Y razón, pues va a tardar en poderse arreglar ese carro, o sea, va a durar uno mucho tiempo sin con qué movilizarse. Entonces, por todo eso, el Suzuki Swift definitivamente sería una buena opción. Ahora, si de pronto quisiera definitivamente irse por un carro eléctrico, el tema del presupuesto, que no es muy alto, yo tal vez miraría un poco más la marca BYD, que tampoco es que sea lo último y lo mejor en temas de representación, que ya he escuchado varias quejas con el tema de los repuestos, con el tema de la postventa, pero definitivamente sí lo va a hacer un poquito mejor que lo que puede llegar a hacerlo pues Geely con sus repuestos y con su marca como tal. Ahora en BYD puede ver el Sea Gulf, que es una opción bastante buena. Digamos, no es mejor que el Geely X2, definitivamente no, al menos en temas de dimensiones, capacidades y relación costo-beneficio, pero no lo hace mal. O en su defecto por un BYD Yuan, que también lo va a hacer bien por el modelo 2022-2023, lo va a hacer, digamos, con mejores capacidades, al menos en temas de altura del piso y espacio. Que el comercio, pues sigue siendo bajo, igual que Geely, porque BYD pues, tal vez sea muy fuerte cuando hablamos de carros nuevos, pero cuando hablamos de carros usados hasta el momento no es que haya levantado mucho la cabeza, su comercio es bastante bajo, ya sabemos por el recelo que tienen muchas personas, al menos acá en Colombia, con lo que respecta a cambiarse a un carro eléctrico. Entonces, definitivamente yo me sentiría mucho más cómodo diciéndole, váyase por el Suzuki Swift. Que sí, que tal vez en 2028 las cosas pueden llegar a cambiar un poco, pero no creo que ese cambio vaya a ser tan drástico nuevamente por el tema de que pues hay mucha gente que se ha endeudado y ha comprado carros híbridos para saltarse el tema del pico y placa, porque son un poquito más fiables, por el tema de la infraestructura y demás. Entonces, yo creo que si quitaran de todo las ventajas de los híbridos, tendría el alcalde que esté en ese momento, pues muchos problemas de protestas y demás, porque pues a nadie le va a gustar haber adquirido un carro y que se le vuelva, entre comillas, algo obsoleto, que bueno, ya se vuelve igual que un carro de combustión, a un par de años de haberlo comprado. Entonces yo creo que lo mejor que puede hacer es irse por el Suzuki Swift. Ahora sí, muchísimas gracias a nuestro amigo por hacer la contribución al canal. Espero que le haya servido y le haya gustado la información, al igual que todos ustedes. Ya saben que si les gustó, dale me gusta, comparte, suscríbete y demás. Si necesitan una asesoría, se pueden comunicar conmigo al 315-475-4724 y solicitar una asesoría por WhatsApp. O si quiere hacer una contribución al canal, también podemos tener una asesoría acá como esta. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima.